Saludamos al abogado Ismael Quintana. Él es un destacado, conocido constitucionalista. Abogado Quintana, quisiera hablar con usted y, en consecuencia, usted y nuestros oyentes con respecto a la ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, que tiene poco más o menos 15 días más para que la Asamblea Nacional llegue a definiciones. Quisiéramos tratar la parte de potenciales inconstitucionalidades, además de las bifurcaciones, los caminos, las derivas que podría tomar este proyecto. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, querido Gustavo. Un abrazo para usted, para la audiencia también de Antena Uno. Bueno, el presidente en mucho ha corregido el trabajo jurídico que hasta al menos fines del año anterior era harto deficiente y que de algún modo merecía la crítica permanente de nosotros, digamos, del foro jurídico. Finalmente hay la incorporación de dos buenos, excelentes abogados, diría yo, en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Me refiero a Enrique Herrería y a Aldrin Gómez, que han estado detrás de la elaboración de este proyecto de ley. Digo esto como preámbulo porque si uno compara anteriores proyectos urgentes en materia económica con estos últimos dos, de algún modo uno puede ver una mejoría, una claridad conceptual en los dos proyectos de ley y desde mi punto de vista, en términos muy generales, digamos, el cumplimiento también de los estándares jurisprudenciales de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con proyectos de ley de urgencia en materia económica y los requisitos que la propia Constitución establece. En ese contexto hay un primer proyecto de ley, que es al que usted se refiere, en donde se reforman dos aspectos que tienen que ver con un patrón común, que son los sectores estratégicos y que forman parte del régimen constitucional de la economía. Por un lado, unas reformas a la ley de minería, vamos a decir, con una suerte de simplificación de la obtención de permisos y de trámites que antiguamente para cada etapa de los procesos de concesión minera eran engorrosos, eran también de algún modo demorados, y eso bajo los argumentos que da la Presidencia de la República en la exposición de motivos de este proyecto de ley, se trata de corregir para intentar traer mayor inversión extranjera. Entonces se reforman algunas cuestiones de Ya. la ley de minería y de Antes, los sectores estratégicos, pues como antesala nada más, ujú. acogiendo una reciente sentencia de la Corte Constitucional, se reforma el 25 de la Ley de Régimen Eléctrico para, de algún modo, desarrollar taxativamente causales bajo las cuales el Estado podría, siguiendo la regla de la excepción, permitir la intervención privada. Antes de entrar en detalle en cuanto a esta ley, deberíamos entender por su introducción de que se ha cuidado aspectos de forma de estos proyectos, empezando por el de unidad de materia, que fue uno de los principales problemas de los proyectos anteriores del gobierno. Sin duda alguna, el 136 de la Constitución exige para todos los proyectos de ley, norma que además es aplicable también a los urgentes en materia económica, cumplir con este requisito formal de la unidad de la materia. Y como ha dicho la Corte Constitucional, la unidad de la materia no se verifica por el hecho de que el proyecto de ley se refiera a la modificación o a la creación de un solo cuerpo normativo. Dicho de otro modo, usted puede a través de un proyecto de urgencia en materia económica reformar diversos cuerpos legales. Ese no es el problema. Pero siempre y cuando de algún modo todos tengan o compartan un eje temático, un eje teleológico, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que la Corte ha denominado el famoso hilo conductor o eje transversal del proyecto de ley. Entonces, me parece que en los dos casos, Gustavo, los dos proyectos de ley respetan la unidad, de materia. De hecho, por ejemplo, el caso del proyecto de reformas a las finanzas de los gobiernos descentralizados, concretamente se refiere al COTAD y no topa otras normativas. Y en el caso de sectores estratégicos, como le insisto, pues tenemos dos normas que se reforman, pero que tienen un factor común, que es la regulación o la precisión de los trámites para el manejo de los sectores estratégicos, tanto en Bien, minería. desmenucemos entonces alguna
de las normas. Esto viene de conversaciones que hemos tenido con otros distinguidos constitucionalistas que ven de alguna manera que podrían generarse problemas de inconstitucionalidad, que podrían dar espacio para demandas de inconstitucionalidad en caso de que sean aprobados en la Asamblea. Uno podría ser por la sustitución de la licencia ambiental por autorización ambiental. Esta sustitución, de acuerdo a los argumentos, podría disminuir el nivel y las exigencias para los controles técnicos ambientales y sociales y podría, en consecuencia, permitir violaciones al derecho a un medio ambiente sano y la protección de la naturaleza. ¿Cuál es su opinión? Y yo creo que no han leído, lo digo con mucho respeto, no sé quién habrá dicho eso, pero creo que no han leído todo el proyecto de ley, porque cuando el proyecto se refiere a la parte de la ley de minería, hay una norma expresa, Gustavo, que dice claramente que sin tener, usted le puede llamar permiso, autorización o licencia. ¿Sí? En el derecho, lo que menos importa es la denominación, sino efectivamente la condición de la situación jurídica que se está regulando. Y hay una norma expresa que indica que ninguna concesión minera va a poder arrancar ni en su fase de exploración, ni tampoco avanzar a su fase de explotación sin haber obtenido previamente esta, insisto, licencia, autorización o permiso de carácter ambiental. Primera puntualización. Entonces, no es cierto que la reforma de Novoa en este tema está eliminando la licencia. Usted puede llamarle, insisto, como quiera. La cosa es que hay un control por parte de la autoridad ambiental, que en este caso viene a ser el Ministerio de Energía y Ambiente, que tiene, previo a obtener, o más bien dicho, previo a otorgar la concesión de carácter minera, tiene que emitir esta autorización con todos los controles ambientales que el Código Orgánico del Ambiente regula, que dicho sea de paso, no es ni siquiera topado en este proyecto de ley. Por si acaso no se reforma ninguna norma en materia ambiental. Luego, eso enerva controles Permítame posteriores. preguntarle Digamos, algo adicional aquí. El hecho de hablar de una concesión perdón, de una autorización ambiental, al no tener claridad o lo aclara el proyecto, le preguntaría de qué manera se daría esta autorización ambiental. Entendemos estaría sujeta a un reglamento posterior. no, porque usted tiene en el Código Orgánico del Ambiente, insisto, una norma que en esta ley, en este proyecto de ley no es topada, por lo tanto, las normas ambientales que hoy tenemos, tanto en los controles previos como en los posteriores que ejerce el Ministerio del Ambiente, se lo digo por cuestiones incluso profesionales, eh, los controles son rigurosos. Hemos tenido aquí casos donde se produce desgraciadamente alguna suerte, por ejemplo, de derrame en la actividad petrolera y los controles se activan inmediatamente, es decir, sin necesidad incluso de que haya una denuncia. ¿A qué quiero llegar? A que cuando usted otorga una autorización para la intervención de un privado en un sector estratégico como la minería, como el sector hidrocarburífero, usted simple y llanamente tiene que limitarse a verificar que el proyecto cumpla con estándares que para el efecto el Código del Ambiente regula, la normativa internacional en materia ambiental regula, de acuerdo a instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es parte, pero eso no significa que la cosa queda ahí, porque claro, con eso bastaría una autorización para que luego, si hay un derrame o si hay una situación catastrófica que genera un problema de carácter ambiental en el área concesionada, eso no quiere decir que luego deban activarse controles ambientales posteriores. Y eso no se está topando en el Ya, proyecto. pero ¿de Lo qué que pasa, manera se además, sí, materializaría creo que hay entonces que la puntualizar una ganancia de cosa. tiempo? Porque cuando usted otorga una concesión, actualmente, para avanzar a cada etapa del procedimiento administrativo, la etapa de exploración, la etapa de prospección, la etapa de explotación, usted en todos esos trámites o en todas esas etapas de la concesión minera, usted tiene que cumplir cada vez u obtener cada vez una suerte de licencia, de permiso, de autorización. Entonces, lo que hace el proyecto de ley es decir, a ver, si yo ya te doy acá una autorización, con esa basta para que tú desarrolles.
el proyecto concesionario, que además en Pero materia aquí minera no vale la rápido, y pena, luego vienen los controles perdóneme que postulados. vayamos combinando este diálogo con las preguntas que le vaya haciendo, pero aquí viene el criterio de varios técnicos que señalan que esas autorizaciones en cascada, digamos, que se las obtiene con la ley actual, son necesarias porque justamente estos proyectos van en un escalamiento desde la prospección hasta la explotación y son necesarios de acuerdo a cómo avanza el proyecto. Yo no sé si son tan en cascada, porque si usted pregunta a la Cámara de Minería y a las empresas mineras asociadas a la Cámara, si que ejercen actividad minera, primero usted sabe que la etapa más riesgosa es la etapa de exploración y en la cual generalmente las mineras no tienen rédito económico porque duran 10, 12, 15 años hasta avanzar a una etapa de explotación. Entonces, no es esto de que viene en cascada. Segundo, los trámites hoy en el Ministerio del Ambiente, los trámites en la ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, son trámites demorados. Habitualmente en la fase administrativa demoran 2 y 3 años en obtener estos permisos. La pregunta es entonces, ¿qué inversionista privado, nacional o extranjero, pero vamos a hablar de los extranjeros, va a querer venir a un país donde usted tiene dos cuestiones? Primero, un sobrepasamiento del legislador al momento de regular en exceso los trámites administrativos para efectos de obtener un permiso de carácter ambiental, cuando usted puede también ejercer controles posteriores, que es lo que habilita el Código Orgánico del Ambiente. Primera cuestión. Segunda cuestión, donde además, si usted es inversionista extranjero y en el transcurso del tiempo tiene una disputa contractual con el Estado ecuatoriano, que es el que le otorga la concesión, usted va a tener que jalarse aquí, perdón que se lo diga así, un trámite, no es un trámite, un proceso judicial contencioso administrativo de entre 15 y 20 años en lugar de poder acudir al arbitraje de inversiones. Entonces, si por ahora no podemos, porque la Constitución lo prohíbe, acudir o eliminar la prohibición constitucional de acudir al arbitraje de inversiones en esta materia, por lo menos facilitemos la tramitología. Entonces, yo no sé cuál es ahí digamos, la preocupación del sector ambientalista, si lo que estamos es simplificando trámites, no eliminando controles. Te estoy diciendo que expresamente, ya voy a ver si me da el tiempo para buscar el artículo del proyecto de ley, donde expresamente se dice que bajo ningún concepto el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Ramo, va a poder otorgar una concesión minera sin tener las autorizaciones y controles ambientales de carácter. Entonces, en ese sentido, yo francamente no veo un problema de constitucionalidad en el Bien, proyecto. vayamos a otro tema, el de la conformación de un comité técnico que a discrecionalidad concedería las autorizaciones. ¿Qué se conoce sobre este comité técnico que justamente por las limitaciones en esta información se genera una serie de suspicacias y se habla de que esto podría violar principios de seguridad jurídica, derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente, entre otras cosas? A ver, es que en esto, francamente, yo no sé por qué creemos que se está eliminando el rigor administrativo al momento de otorgar las concesiones. Bueno, un poco esto sugiere el proyecto. Lo que se quiere es hacer procesos mucho más rápidos que han sido Sí, por calificados supuesto, incluso porque si como usted, si express y usted, el tiempo está en usted, función de esto. Más Gustavo, allá se lo voy van a decir con todo estos, el estos cariño, plazos pero muy si me ha cortos que se han llamado usted a puesto. hablar del proyecto de ley y me está interrumpiendo cada 30 segundos, difícilmente podemos avanzar en una conversación. Adelante. Yo entiendo que usted puede tener su posición. Si mi invitado es para conocer la mía, y mi posición respecto de este proyecto de ley es que no viola la Constitución porque no elimina el control ambiental, porque el Estado se sigue reservando el monopolio para decidir en qué casos y bajo qué condiciones concesiona digamos, un área de minera a un privado. ¿Estamos eliminando controles? La respuesta es no, y hay que leer el proyecto de ley. Ahora, si creemos que grupos ambientalistas o que ciertas comunidades, lo digo con el mayor de los respetos, son dueños de todos los recursos minerales que hay en el país, entonces, bueno, lo otro es que no haya actividad extractiva, no haya petróleo, no haya minería, y más bien entonces que el presidente amplíe su reforma al COTA, privando de las regalías que recibimos todos, incluyendo los sectores que se oponen a la minería con esta clase de argumentos que además son falaces, ¿ya?
para que no participen de esas rentas. Entonces, que no haya obra pública, que no haya educación, que no haya salud, que no haya ese tipo de inversión, porque para eso, según la reforma que plantea el presidente Novoa, para eso o para esas finalidades estarían destinadas las regalías que vamos a obtener. La concesión de una actividad minera, por supuesto, es una potestad reglada. Si no, no es que yo concedo porque se me ocurre. Hay causales bajo las cuales se puede conceder, hay un procedimiento que hay que seguir. Insisto, lo único que hace esta reforma a la ley de minería es simplificar la gran cantidad de autorizaciones que hay que seguir para dar pequeños pasos dentro del proceso minero, dentro del ¿Usted proceso. considera entonces que están Entonces, claros los solo requisitos para obtener la autorización ambiental? déjeme precisar algo. Se está topando el tema de la consulta previa ambiental, pero es que ni se la menciona. Y aunque se la mencionara, eso está establecido en el 5710 de la Constitución y otras normas más que ni siquiera son mencionadas. Entonces, evidentemente, una actividad económica lícita, como la actividad minera legal, la regular, la controlada por el Estado, se tiene que ejercer, nos guste o no nos guste, digamos, bajo las reglas y las limitaciones que también la Constitución establece. Entonces, esto decir, es que se eliminan los derechos de participación. No, pues, porque si usted va a ejercer una actividad extractiva en un área donde están asentados pueblos o nacionalidades indígenas, usted requiere la consulta previa, como garantiza el 5710 de la Constitución. ¿Eso se está siquiera topando en el proyecto de ley? No, es simplemente una reforma de simplificación de los trámites administrativos. Nada más. En lo demás, vamos a seguir viendo lo que vemos ahora. Es decir, cuando el Estado quiere otorgar una concesión, hay gente que se opone, presenta las acciones de protección y estos temas finalmente llegan a discusión de la Corte Constitucional. Que a mí me encantaría que eso tenga también un límite en la ley, me encantaría, pero lamentablemente eso tiene de algún modo un desarrollo incluso en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la propuesta de ley no está topando para nada los derechos de la naturaleza, los derechos a vivir en un ambiente sano, no se eliminan los derechos colectivos de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades indígenas, ni siquiera se los menciona. Es simplemente un tema de simplificación de trámites administrativos que al día de hoy son muy engorrosos. Con Si plazos muy cortos, que es lo que propone la ley, incluyendo allí el silencio administrativo. ¿Cómo se compatibiliza esto con el principio de precaución que está dentro de la Constitución? ¿En qué sentido? ¿Qué relación tiene el silencio administrativo con el Más bien principio? yo le pondría, usted es el experto, el principio de precaución, ¿cómo tiene que ser entendido? Bueno, para eso usted tiene una serie de mecanismos y de controles en la Constitución para garantizar que el medio ambiente no se vea alterado al momento de otorgar una concesión minera. Ahora, ¿quién tiene que otorgar esas concesiones o esas autorizaciones? O sea, a mí me gustaría que quienes se oponen al proyecto de ley nos puedan decir entonces quién tiene que hacer, si no es el Estado, a través del Arcoma, a través del Ministerio de Ambiente y Energía, ¿quién otorga las concesiones? Tenemos que entonces una gran mayoría supeditarnos a lo que opine una minoría ambientalista. Porque ¿quién tiene que otorgar las concesiones? Hoy, básicamente, para que usted ejerza una actividad extractiva, tiene que esperar primero que no haya una acción de protección y que un juez de por ahí no le prohíbe ejercer la actividad. Entonces, sí creo que se está desdibujando la idea que tiene este proyecto de ley en lo que tiene que ver con la materia medioambiental. Por ejemplo, incluso hay una parte que genera, o hay un articulado que tiene que ver con los famosos clústeres mineros, donde no solamente intervienen los privados, las empresas mineras, interviene el Estado, intervienen también representantes de la sociedad civil, entonces de algún modo ahí usted va compatibilizando este tipo de ideas, tanto el derecho a ejercer estas actividades económicas como los derechos de los colectivos. Pero hay que entender una cuestión, el Estado somos todos, no son solamente los grupos ambientalistas, y creo que estamos llegando, don Gustavo, en este tema a una suerte de extremismo en el cual parece que hay que satanizar toda la actividad extractiva porque toda es mala, toda es contaminante, toda es atentatoria a los derechos colectivos, pero al mismo tiempo le estamos exigiendo al Estado que nos dé obra pública, salud, educación.
Entonces, si cada vez queremos ir cerrando el grifo a estas actividades, ¿de dónde le vamos a pedir al Estado que haga inversión en estos temas? Pero Es el problema. vayamos a la otra figura que le he mencionado, el silencio administrativo. ¿No constituye este un riesgo para que a través del incumplimiento de plazos que sucede dentro del Estado, el Estado como juez y parte de esto, la autoridad del agua, el Ministerio del Ambiente, no se cumplen plazos y al margen de cuál sea la realidad científica, legal, social, etcétera, los proyectos se dan? Yo jamás he visto una concesión minera. Si usted conoce, me hace saber, porque yo no he visto jamás un concesionario o una concesión otorgada bajo la figura del silencio administrativo. No, me Por- refiero a lo que está proponiendo la ley. La ley no dice en ninguna parte que si usted presenta una solicitud para concesionar un área y pasado X periodo de tiempo se entiende concedida. Eso no dice la reforma a la ley de Se minería. queda entonces en el despido a los responsables de ese silencio y no va más allá. No, no, a ver, cuando la ley le quiere dar un efecto positivo al silencio de la administración pública, lo tiene que decir expresamente, pero en este caso eso no pasa. No hay silencio administrativo, porque eso sería Pero francamente está mencionado en el proyecto la forma en que encaja no, este no, silencio no. administrativo dentro del proyecto. Lo que dice ¿Cómo el lo concibe proyecto, usted? lo que dice el proyecto de ley es que se sancionará a los responsables por no dar una respuesta, porque cuando yo presento una petición a cualquier órgano de la administración pública, a cualquiera, puede ser a un municipio, puede ser a una intendencia, puede ser al Ministerio de Energía y Minas, yo tengo el derecho a que esa petición sea tramitada, que reciba un trámite y que reciba una respuesta además motivada, no necesariamente una respuesta favorable a mis intereses. Eso se llama derecho de petición, artículo 66-23 de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa hoy? No solamente en esta área, sino en gran parte de la administración pública, por no decirle el 99% de instituciones en las cuales uno presenta un reclamo, una petición, un recurso, y ese tipo de peticiones se quedan Ujú. gaveteadas. Ya, ¿Pasa pero hoy con con la en esta actividad minera? ley, Sí, pero eso no quiere decir que por que pase el transcurso del tiempo ante vamos a decir así, la irresponsabilidad de los funcionarios que ¿mm? tienen a su cargo esta clase de expedientes, se entiende otorgada una concesión. Lo que Pero está están de diciendo, por medio habrá también una sanción abogado. al funcionario responsable, eso sí, Están porque es también, deber. abogado Quintana, de por medio los plazos o términos que se ponen me parece que es 30 días para la autoridad del agua, 60 días, aquí no estoy seguro del plazo, si son 60 días o 6 meses para el Ministerio del Ambiente. Sí, por supuesto, pero no todos los plazos o términos que se incluyen en la ley, como vamos a decir así, una suerte de calendario tope para emitir una respuesta, tienen un efecto jurídico positivo. Lo vuelvo a insistir, cuando eso va a pasar, la ley lo tiene que decir en el ámbito del derecho público. Si yo le voy a dar un efecto positivo al silencio de la administración, lo tengo que decir. Porque además, cuando la ley, y por eso es mentira que va a haber una suerte de silencio positivo en el ámbito minero, porque vamos a decir, yo ingreso la solicitud para que la Secretaría del Agua, para que el ARCOM me emitan X, Y o Z permiso, autorización, licenciamiento o control. Pasa el tiempo, no me contestan. Yo puedo con eso decir, listo, he ganado por silencio administrativo lo que pedí. La respuesta es no, porque aunque la ley, que no lo hace en este caso, le diera un efecto positivo a ese silencio de la administración, yo tengo que ir ante un tribunal contencioso administrativo, conforme el COGEP, presentar una demanda contenciosa de ejecución de silencio administrativo para demostrar, primero, que lo que yo pedí tenía un objeto lícito, es decir, que lo que yo le pedí a la administración era jurídicamente viable, luego que lo haya hecho ante el órgano competente. Y en segundo lugar, con la certificación del vencimiento del plazo, indicando que esa norma que da el famoso silencio administrativo tiene además un efecto positivo y me meto en un litigio de años y de años. Entonces no es que hay un silencio administrativo, no es que es fácil, porque si fuese así no tuviésemos que judicializar la gran cantidad de temas que se judicializan día a día contra el Estado, porque no todo es silencio administrativo. Hay digamos, en el mundo jurídico esta confusión de creer
incluso abogados, colegas, que creen que porque la norma dice que se deberá otorgar tal o cual permiso o emitir tal o cual pronunciamiento, me invento, en el plazo de 15, 20, 30 días. Entonces, no le contestaron en 30 días, silencio administrativo y punto, y gané lo que yo pedí. No, no, el silencio Bien. administrativo es una de las cosas más El, complejas ah, del derecho público. el tiempo, desgraciadamente, abogado Quintana, es muy corto. Muchas otras cosas nos hubiese gustado conversar y escuchar, por supuesto, su criterio. En eso usted tiene toda la razón. Hablamos con usted para conocer su punto de vista. Hemos podido hacerlo muy poco debido a las limitaciones del tiempo, pero vayamos a la segunda parte, por lo menos muy por encima, cuáles son las disyuntivas que pueden darse con respecto a este proyecto. Y la primera podría darse en la propia Asamblea. La una podría ser la alternativa de que se niegue la ley, de que no se consigan los votos necesarios, y la segunda que se apruebe, pero que surjan enseguida demandas inconstitucionales. Háblenos un poco de lo que podría venir tras el tratamiento de la Asamblea. A ver, como hemos conversado en otras ocasiones, el 140 de la Constitución establece que los proyectos de ley urgentes en materia económica se tramitan siguiendo el mismo procedimiento que la Constitución y la Ley de la Función Legislativa establecen para el resto de proyectos de ley, con la excepción de un plazo. Ese sí, un plazo fatal, por ejemplo, ¿no? En el cual, si en 30 días, como usted bien dice, la Asamblea no niega, no aprueba o no aprueba con modificaciones del proyecto de ley, se entiende entonces que la ley ha sido, vamos a decirlo así, tácitamente aprobada. Algunos hablan del Ministerio de la Ley. El punto es que ese silencio, esa omisión de la Asamblea Nacional, le habilita al presidente a disponer la publicación de esa normativa en el registro oficial. Pocas veces ha pasado eso, pocas veces ha ocurrido, algunas veces con interpretaciones forzosas. Por ejemplo, una ocurrió en el gobierno de Guillermo Lasso y luego la Corte le tuvo que decir que no es que hay una negativa tácita, es decir, que no es que porque no hay los votos para aprobar la ley significa que tácitamente se negó y la Corte declaró la inconstitucionalidad. Me acuerdo de un proyecto de ley en esas Bueno, condiciones. con Daniel Noboa pasó, no sé si una o más con silencio administrativo. Sí, eso digo, hay algunas que han pasado, digamos, no le vamos a llamar un silencio administrativo, sino realmente esta falta de Sí, pues, tratamiento. de la Asamblea, de que no cumplió con los plazos Sí, viene a ser económico urgentes. viene a ser a la larga un silencio de la Ujú. legislatura frente a una obligación constitucional. La obligación no es aprobar el proyecto de ley, esto es otra cosa que hay que puntualizar. La Asamblea tiene lo que la Corte Constitucional ha denominado esta capacidad muy amplia de deliberación Ya. parlamentaria democrática, dentro de la cual la Asamblea puede incluso no solo negar el proyecto de ley, sino que incluir en el proyecto de ley las modificaciones Ya. que estén pertinentes. Ahora, Perdóname que tenga con todo que y pedirle eso, una respuesta dale, muy dígame. sumaria. Quizás si podría decirnos usted en qué circunstancias, si es que llega a darse, podría ingresar la Corte Constitucional en este debate y proceso de A decisiones. eso mismo iba. Ahí hay dos momentos. El primero, si por ejemplo la Asamblea, como ha pasado en ocasiones anteriores, como pasó con la Ley de Integridad Pública, yo ingreso una reforma para modificar el sistema de contratación pública y resulta que la Asamblea me hizo una colcha de retazos metiéndome cuestiones que no tenían nada que ver con la contratación pública. Entonces viene la posibilidad número uno de que, aprobado en segundo debate, el proyecto de ley pueda ser vetado por el presidente por razones de constitucionalidad. Sí, puede ser que ahora, a mi juicio, el proyecto de ley no tiene vicios de inconstitucionalidad, pero puede ser que esos vicios nazcan en el procedimiento de formación de la ley, en cuyo evento puede intervenir la Corte Ujú. antes de que la norma entre en vigencia con ocasión de un veto por razones de constitucionalidad. La Corte ahí, dependiendo del tipo de veto, le dará un efecto u otro a la decisión. Primera cuestión. Segunda cuestión, si el proyecto de ley es aprobado, más o menos como el presidente lo ha enviado, es decir, con pocas modificaciones o algunas no tan sustanciales y el presidente lo sanciona, se publica en el registro oficial, y viene una segunda alternativa, que es con la ley vigente, se pueden presentar demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Sin temor a equivocarme, en ambos casos habrá demandas de inconstitucionalidad, así que en el mediano plazo le vamos a tener a la Corte arbitrando nuevamente sobre la Y Constitución. mientras tanto, la ley permanece en vigencia mientras lo vendiera la Salvo Corte. salvo que la Corte al admitir a trámite las demandas decida suspender provisionalmente
los efectos de esa ley, como ya pasó con las anteriores. Desgraciadamente el tiempo no nos da para más. Quiero agradecerle mucho por su presencia. Un abrazo, querido Gustavo. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, constitucionalista.